Me presento, mi nombre es Brenda Natalia Sanabria, estudiante de Psicología en tercer semestre en la UNAT. A continuación les voy a presentar por las teorías de la personalidad fase 2 y mi tutor es John Edison Echeverría. Bueno. La personalidad pertenece al campo de estudio de la psicología. La personalidad puede explicarse desde varios enfoques. En primer lugar, permite conocer de manera aproximada los motivos que se conducen a un individuo a actuar, sentir, pensar y desenvolverse en medio. También es posible conocer la manera en la cual un individuo puede aprender a interactuar en el entorno. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo. Esta estructura se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Estas características se desarrollan a partir de la interacción de elementos ambientales y biológicos. Vamos a conocer las teorías de la personalidad y sus respectivos exponentes, a resumirla de manera concreta un mapa mental, los principales conceptos y reconocer la importancia del comportamiento del ser humano. También conocer las diferencias teóricas de la biológica, cognitiva, humanistas y psicoanalíticas. Este es el mapa mental, entonces vamos a resumirlo. Y vamos a empezar con la teoría biológica. La teoría biológica nos dice Kagan que existen al menos 4 temperamentos básicos: el tímido, el abierto, el optimista y el melancólico, los cuales corresponden a 4 pautas diferentes de la actividad cerebral que configuran unas disposiciones básicas que a la vez caracterizan la vida emocional innata. Gray nos decía que las diferencias interindividuales en la personalidad, según el modelo, estas se deben a mecanismos biológicos que se relacionan con las reacciones al razonamiento, al castigo o a los estímulos y situaciones novedosas. Eysenck nos dice que dentro de la teoría de los rasgos que asume la conducta está determinada por unos atributos relativamente estables que son las unidades fundamentales de la propia personalidad, porque predisponen a una persona a actuar de manera determinada. Esto significa que los rasgos deben ser coherentes a través de situaciones y con el tiempo, pero pueden variar entre los individuos. En la teoría cognitiva vamos a ver que Albert nos decía que la autoeficacia es un constructo principal para realizar una conducta, ya que la realización, el reconocimiento y la acción estarán significativamente mediados por el pensamiento de autoeficacia. Las creencias de la autoeficacia, es decir, los pensamientos que tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación para poner en marcha esa conducta, serán decisivas. También nos decía que la regulación de la motivación y la acción humana, que implica 3 tipos de expectativas: la expectativa de situación-resultado, las expectativas de acción-resultado y la autoeficacia percibida. Jorge nos decía que la personalidad construye y modifica con la experiencia su conjunto de conocimientos y de hipótesis y su filosofía vital, por tal de anticipar los recursos de su conducta y otros eventos. Esto tiene lugar a través de la formación de constructos personales categorizados descriptivas que usamos para conceptualizar los acontecimientos. Michel, en su teoría, afirma que el comportamiento de las personas está influenciado primeramente por los comportamientos de una situación y la forma en la que percibe. También
solía decir que las personas se comportan de manera similar si dicha situación produce los mismos resultados. En el aprendizaje humanista vemos que Carr consideraba al aprendizaje como una función de totalidad de las personas. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin intelecto, emociones y motivaciones para el aprendizaje. Gordon, primero desde una perspectiva fenomenológica, sería el ser como algo que se experimenta, que se siente. Alport sugirió que el ser está compuesto por aquellos aspectos de la experiencia que percibimos como esenciales. Dowell y Miller enfatizaron el papel del aprendizaje en la personalidad y pusieron menos énfasis en la estructura de la personalidad. Sugirieron que la estructura de la personalidad puede ser definida de forma simple de hábitos. El interés principal de la teoría de Goldgar y Mills era especificar aquellas condiciones en el ambiente que fomenten la adquisición de hábitos. La dinámica primaria que subraya el desarrollo de la personalidad y a la adquisición de hábitos es la reducción de impulsos. Se basaron en gran medida en la teoría sistemática del aprendizaje de Carr. Un impulso es una estimulación intensa que produce incomodidad, tal como el hambre. Dowell y Miller señalaron que reducir el impulso es esforzante para un individuo y por tanto un individuo se comportará de tales formas que alivien la tensión creada por los impulsos intensos. En la psicología analítica de los rasgos, vemos que Alfred postula una única pulsión o fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias. Con el tiempo su teoría fue transformando en una más madura, pasando a llamarse a este instinto afán de perfeccionismo. Carr proponía que la personalidad estaba configurada con la persona o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y se relaciona con lo que los demás pueden observar, y la sombra o la parte en que se incluyen aquellas partes del yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. Eric, conocido por su trabajo sobre la redefinición y expansión de la teoría de los estudios de Freud, establecía que el desarrollo funcionaba a partir de un principio epigenético. Su teoría postula la existencia de 8 etapas del desarrollo humano, fases que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital. Freud, en su primera tópica, Freud proponía que la psique humana estaba estructurada en 3 sistemas: una inconsciente regido por la búsqueda de la reducción de tensiones y una funcionada a través del principio del placer, una consciente que es regido por la percepción del mundo exterior y la lógica y el principio de realidad, y una preconsciente en el los contenidos inconscientes pueden hacerse conscientes y viceversa. En la teoría de los rasgos, Alport, según la teoría de los rasgos de la personalidad de Alport, cada persona tiene entre 5 y 10 rasgos centrales y están presentes en diversos grados en cada persona. Raymond Caillet define la personalidad como aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada. Costa y N.C. Crane, quienes plantearon 5 factores para el estudio de la personalidad: las 5 dimensiones o factores de personalidad: neuroticismo, extraversión, apertura de la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Permiten describir a un individuo en sus diferentes facetas. Concluimos que muchos de nuestros recursos internos y nuestra personalidad están puesta a prueba en vida por ciertos determinados hechos que tienen un impacto emocional en nosotros. Estos hechos ponen también nuestra capacidad de acción humana, requieren de esfuerzo y autorreflexión interna en base a un marco referencial positivo del cual consta nuestro
accionar externo en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones con el objeto de identificar nuestros puntos débiles y poder superarlos. Y por último, pues tengo las referencias. Este fue un breve resumen del trabajo de la fase 2, teorías de la personalidad. Muchas gracias.